Tenemos una entrevista vía Zoom con Adriana Gersi. Ella es coordinadora de la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos del Perú. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, Adriana, se ha creado una denominada hoja de ruta de acción para reducir la contaminación de plásticos en el Perú al 2040. Entiendo que es un plan, ¿no?, a largo plazo, a 2040. Pero antes de que nos comentes sobre este plan, ¿cuál es el nivel de contaminación que se vive con el tema de los plásticos en el Perú? Es una pena, en verdad, que tengamos que estar hablando de este tema, ¿no? El plástico es un material diseñado para durar y tener una recirculación en la industria. El problema es cuando eso no ocurre. ¿Cuáles son las consecuencias? Tener el 46% de los residuos plásticos contaminando la naturaleza, los suelos, el aire, el medio en general. Y además de eso, saber que cada persona está gestionando, está generando 30 kilos de plástico al año, sumando un total de más de 1 millón de residuos plásticos al año en todo el Perú. Entonces, tenemos estos panoramas que son un poco desalentadores, pero tenemos también cosas positivas, como saber que actualmente se recicla el 9% de los plásticos, siendo primordialmente los plásticos de ciclo cerrado, el reciclaje del ciclo cerrado, que es por ejemplo de botella a botella o de un producto a otro producto de similar valor, el más usado en el país. Ahora, ¿existe una cultura del reciclaje en el Perú? Yo creo que depende. No solamente es el hecho de segregar en la capital, que es donde mayormente ocurre porque la industria está aquí, sino que tenemos que ver sobre todo a las afueras de Lima, ¿verdad? A veces, mientras más nos alejamos de la capital, por más de que las personas quieran segregar los residuos, no cuentan con la infraestructura o con la cadena de valor implementada para poder hacer. Si vemos un poco más de cerca, muchas veces las personas, a pesar de que tienen la infraestructura, no lo hacen, no tienen la costumbre de hacerlo y realmente a quienes terminamos afectando muchas veces es a los recicladores, quienes tienen una dependencia económica de este material. Y no somos conscientes que con el simple hecho de segregar y entregarle a los recicladores el material, podríamos ayudar a mejorar su calidad de vida, su economía, cuidar a su familia. Eso es lo mínimo que deberíamos estar haciendo si no conversamos de que además de esto es un servicio, ¿no? Por el Claro, cual deberíamos inclusive reconocerlo como tal. claro. Hay algunos distritos, me refiero a Lima, que son los que conozco, que tienen este plan de recojo de residuos que son reciclables, que una vez a la semana eh, los vecinos pueden sacar estos, incluso les dan unas bolsas especiales de diferente color para identificar que son eh, productos reciclables. Esto no se da en todos los distritos. ¿Es más por un tema de presupuesto, crees tú, o de decisión? Tenemos que saber que este programa de segregación en la fuente o programa Recicla inició como un incentivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Si tú implementabas este programa, tenías este incentivo económico siendo obligatorio para las municipalidades más grandes, ¿no? Por lo tanto, todas las de Lima definitivamente y también muchas de provincia. Entonces, este programa en realidad debería estar en todos los distritos grandes. Ahora, hablamos de que no en todos los distritos, por más de que tengan el programa Recicla, están en el 100% de cobertura de la ciudad, de su municipio, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí hay varias cosas que analizar, pero en realidad la mayoría de municipalidades grandes tiene este programa activo, lamentablemente no en todo su distrito. Claro. Ahora, coméntanos cómo es este tema de la hoja de ruta de acción para reducir la contaminación por plásticos en el Perú. Antes de entrar al tema,
Queríamos ver un video que nos han compartido para conocer un poco sobre esta propuesta. En el Perú enfrentamos un desafío urgente, la contaminación por plásticos. Cada año generamos más de 1 millón de toneladas de residuos plásticos, pero apenas reciclamos el 9%, y más del 50% se gestiona de manera inadecuada, dañando nuestros ecosistemas y afectando a nuestras comunidades. Frente a esta realidad, el gobierno, las empresas, la academia, la sociedad civil y organismos internacionales unen fuerzas para superar este reto. Mediante la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos del Perú, o ENPAP, liderada por el Ministerio del Ambiente en alianza con el Global Plastic Action Partnership del Foro Económico Mundial, la ENPAP Perú ha desarrollado colaborativamente una hoja de ruta de acción hacia el 2040 con un objetivo claro: aumentar la circularidad de los plásticos hasta un 44%, reducir la contaminación por plásticos en al menos un 50%. Para lograrlo, se priorizan 4 acciones pre-consumo enfocadas en el diseño y uso responsable. Optimización: el reuso por parte del consumidor, sistemas de reuso y relleno, rediseño para el reciclaje, y 8 acciones post-consumo, priorizando la valorización de los residuos plásticos antes de su disposición final, considerando siempre la inclusión justa de los recicladores. Para implementar estas intervenciones se han identificado 6 catalizadores. 1. Fortalecimiento del marco regulatorio y su aplicación efectiva. 2. Movilización de financiamiento. 3. Coordinación multisectorial y multiactor. 4. Cambio de comportamiento y sensibilización ciudadana. 5. Inclusión social y transición justa hacia una economía circular. 6. Investigación e innovación. Desde su creación, la ENPA Perú ha reconocido a las personas vulnerables en la búsqueda de soluciones. Es por eso que en marzo de 2024 se publicó el estudio de Análisis de Género e Inclusión Social en la cadena de valor de los plásticos. Ha promovido la toma de decisiones informadas con el estudio sobre el diagnóstico y propuestas para la gestión de los plásticos flexibles en el Perú, con enfoque de economía circular, y con el diagnóstico trinacional sobre cómo afecta la contaminación por plásticos a la biodiversidad. Además, se realizó el Festival Plástico Circular, en donde más de 2.000 personas conocieron de primera mano los retos, proyectos, emprendimientos y oportunidades que el Perú tiene para reducir la contaminación por plásticos. Juntos estamos escribiendo una nueva historia, desde una plataforma multiactor, donde la innovación y la colaboración nos acercan a un futuro con una gestión de los plásticos inclusiva y circular. Este es solo el inicio. Súmate y sé parte. Bien, Adriana, veíamos este video interesante que han preparado y el reto es bastante ambicioso, entiendo, ¿no? El reducir en 50% la contaminación plástica al 2040. ¿Cómo lograr esto, Adriana? Sí, tenemos que entender primero que la hoja de ruta te da pronósticos al 2040. Ujú. Tenemos un pronóstico en el que seguimos como estamos, ¿verdad? Con el mismo rumbo que tenemos ahora. Y lamentablemente la generación de residuos va a crecer tanto que la infraestructura de reciclaje y el sistema como tal no lo va a aguantar. Por lo tanto, si ahora tenemos 9% de reciclaje, vamos a bajar al 6%. En vez de subir, vamos a bajar, porque no aguanta el sistema. Ujú. Y vamos a seguir comprando y consumiendo y disponiendo mal. Hay otro modelo que es el que se propone con la hoja de ruta, donde ya incluimos el reuso, la reducción, optimización, todo lo que hemos visto en el video, ¿verdad? Entonces, con esta propuesta, con este pronóstico al 2040, es que en ese caso es donde reducimos el porcentaje de contaminación por plástico comparándolo con qué pasaría si seguimos como estamos. Claro. Entonces, en realidad, en esa comparación es donde nosotros realmente podemos mejorar y llegar en el reciclaje al menos a un 13%, y sumando optimización, ¿verdad? Sumando sustitución del plástico, llegamos al 44% de circularidad, disminuyendo la contaminación por plástico. ¿A qué le denominamos el tema de circularidad? La circularidad es un indicador. Ya sabemos que el reciclaje es necesario, pero no es la solución total. No podemos hablar solo de reciclaje porque nunca llegaríamos. Tenemos que hablar también de sumar el reciclaje más la sustitución.
plásticos de un solo uso por sustitución de repente papel, cartón, como ha pasado, el ejemplo más cercano de repente es el de las bolsas, que antes usábamos full bolsas plásticas, ahora lo hemos sustituido con algunas bolsas de papel, o también la eliminación de algunos productos que son dañinos para la naturaleza y no tienen potencialidad de reciclaje y no son indispensables para la cadena de valor. Identificar esos productos que pueden ser sustituidos por otros, de repente por vidrio, ¿verdad? O por sistemas de reuso, ya sea que tú mismo reuses o que el sistema esté diseñado para reusar. Entonces ya no hablamos solamente de soluciones después de que el consumidor ha dispuesto sus residuos, sino también hablamos de la concepción de circularidad desde el diseño del producto o servicio. Entonces ya estamos abarcando toda la cadena de valor. Cuando abarcamos toda la cadena de valor, ya hablamos de circularidad y podemos llegar a ese 44% y Claro. disminuir la contaminación por plástico. Hay uno, cuando uno va al supermercado, se encuentra con una de estas bolsas que dicen, ¿no? Son biodegradables. ¿Es tanto así este plástico? Hay una norma técnica peruana que da las condiciones o las condicionales para que una bolsa o un material pueda llevar el nombre de biodegradables. Así que si tiene esa indicación y cumple con la NTP, claro que sí. Yo recuerdo haber visto alguna vez un video de de una verdaderamente parecía una isla de plástico en el mar, ¿no? Hace algunos años. Este es el claro ejemplo del daño que hace el plástico a nuestro sistema. Pero nos preocupamos solamente quizás por nosotros mismos, ¿no? Por el ser humano. Pero ¿qué pasa con las especies marinas? ¿No? De eso no lo tenemos en cuenta, ¿no? Sí, y es interesante porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, ese es el mar, está lejos, los residuos no llegan. Tenemos que saber que el 80% de los residuos que están en el mar vienen desde la tierra, vienen desde nosotros. Y lamentablemente a través de los ríos, de los océanos, del aire, llega al mar y termina afectando especies que realmente no tienen ninguna responsabilidad sobre eso, ¿no? También nos afecta a nosotros como humanos en la salud, porque la isla que viste, y una de ellas está frente a las costas de Latinoamérica, incluyendo Perú, realmente puede afectar eso también a nuestra salud a través de los microplásticos, por ejemplo, porque la isla es lo que nosotros podemos ver, pero luego hay microplásticos y nanoplásticos que inclusive pueden ingresar a nuestro organismo y nosotros no somos conscientes de eso. Entonces, afecta a la biodiversidad, como dijiste, afecta a nuestra salud, con nuestro sistema endocrino, y realmente afecta a servicios ecosistémicos importantes del país, terminando afectando también a la larga nuestra economía. Claro, Adriana, de darse o de cumplirse, crees tú, con esta hoja de ruta que ustedes han planeado, eh, eh, digamos, siendo optimistas, ¿con qué cifras nos podríamos encontrar en ese año? Para el 2040, tener Sí. el 44% de circularidad por plástico. Los últimos cálculos que hemos hecho y por cómo vamos en la implementación, podríamos llegar al 80% de disminución de contaminación por plásticos, inclusive disminuir en un 16% los gases de efecto invernadero, aumentar la cantidad de empleos también en 16%, de empleos formales. Entonces, en realidad las cifras son muy optimistas y creo que lo que diferencia a esta plataforma es que no esperamos hacer todo nosotros solos, ¿verdad? La plataforma es una plataforma multiactor que reúne gobierno, sociedad civil, sociedad privada, organismos internacionales. Entonces, no es Adriana, no es la EMPAP, es realmente toda la cadena de valor teniendo un horizonte al cual caminar juntos, esforzándonos juntos
y yo creo que si seguimos en esa línea, claramente podemos llegar a estas cifras tan ambiciosas y ser un modelo internacional. Y esta plataforma, entiendo, tiene, digamos, trabaja de la mano con algunos ministerios. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes? La plataforma, si bien es cierto, es neutral. Tenemos un ministerio líder, que es el Ministerio del Ambiente. También tenemos un grupo de líderes, que es una especie de comité directivo constituido por varios organismos, dentro de los cuales, son 16 en total, y dentro de los cuales está el Ministerio del Ambiente, claro, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, lo que me queda claro es que es un desafío importante que se han planteado, perdón, y que, como decías, ¿no? Es un plan con diferentes escenarios que, digamos, ya no solamente queda en manos por ejemplo, de la plataforma o de un ministerio, queda en manos también del ciudadano, ¿no? Y un punto de partida, creo, en mi modesta opinión, es hablar de esto en casa con los chicos. Dar ejemplo de, oye, el papel, no sé, la envoltura de un dulce. Muchas veces los chicos lo tiran a la calle y no sabemos en qué terminan, no sabemos, lo terminan barriendo, lo terminan poniendo en un relleno sanitario, ¿no? En el que no debería estar. Ahí hablábamos un poco de la cultura del reciclaje, pero estos rellenos sanitarios que existen en el país, ¿están preparados o se realizan la labor importante del reciclaje, de saber separar qué productos son para reciclaje y qué no, o todos terminan en el mismo sitio? Si hablamos de un relleno sanitario, definitivamente es lo que tú dices, terminan todos en un mismo sitio. Es una infraestructura adecuada de disposición final, permeabiliza el suelo y también tiene cobertura diaria para que no pueda contaminar el aire y no se quemen los residuos. ¿Es una infraestructura adecuada? Sí. ¿Es la ideal? No. Cuando hablamos de infraestructuras de reciclaje o de valorización, que es como el término, ya hablamos de no disposición final y todo mezclado, sino hablamos de productos que están siendo procesados para reincorporarse al mercado como un nuevo producto, o áreas de acondicionamiento, que son los que usan los recicladores para poder justamente hacer esa separación de lo que nosotros entregamos todos juntos, pueda ser acomodado para que luego entre a estas infraestructuras. Pero hay algo que resaltar. Cuando iniciamos la conversación, te dije que el 46% de los residuos van a contaminar la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los residuos van a disposición final en rellenos sanitarios o a reciclarse en infraestructuras de valorización. Muchos de ellos, el 46%, termina en botaderos, que son áreas degradadas por residuos sólidos, que se queman a cielo abierto, contaminando el aire, contaminan el agua también. Y eso que estamos hablando de zonas urbanas, en las periferias o en zonas rurales, ni siquiera las personas tienen recolección y por lo tanto los residuos van directamente en los ríos, en los lagos, o quemándose al costado de su casa con todo lo tóxico que esto significa. Me ha tocado ver eso de primera mano, no es agradable, no tienen buenas condiciones de vida y generalmente son las personas más vulnerables las que están más expuestas a este tipo de contaminación. Entonces, cuando nosotros tengamos el privilegio de tener un relleno sanitario o la posibilidad siquiera de poder reciclar, pensemos en que debemos aprovecharla porque hay muchas personas que ni siquiera tienen la posibilidad de hacerlo. Así es verdad. Bueno, este es un tema bastante interesante y amplio, pero siempre el tiempo nos queda corto. Adriana, nos queda claro bueno, que es un reto importante el que se han planteado, en el que debe estar comprometida la ciudadanía. Sin este compromiso del ciudadano, el plan no podría avanzar. Hay que concientizar desde casa a la familia para que tengan esta responsabilidad del reciclaje o saber separar estos residuos que son altamente contaminantes. Adriana, ha sido un gusto conversar contigo, bueno, y esperemos tenerte en una nueva oportunidad abordando temas también ambientales.
El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Listo, que tengas buen día. Bien, estuvo con nosotros Adriana Gersi, coordinadora de la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos del Perú, con quien hemos hablado sobre esta hoja de ruta de acción para reducir la contaminación de plásticos en nuestro país al 2040. Hay que concientizar y hablar con las familias en casa sobre esta responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos para proteger el medio ambiente.